Bueno, vamos a iniciar con la revisión del uso del chupete, que es uno de los hábitos que nos concierne a nosotros como ortodoncistas debido a los efectos que puede provocar a nivel dentoalveolar o a nivel del desarrollo craniofacial del paciente. Bien, ahora, ¿por qué es importante abordar este tema para nosotros como ortodoncistas? Bueno, es importante por la siguiente razón. El uso del chupete podría ser deformante por sí solo, pero también podría ser un hábito que podría llevar al paciente a otro hábito, que es el de la deglución de una falange o el chupadedo. Bien, ahora estas situaciones con el tiempo van a ir creando deformaciones dentofaciales de mayor importancia, con mayor antiestética facial. Entonces es importante que nosotros, si podemos detectar a tiempo uno de estos hábitos, podamos hacer las sugerencias pertinentes a los padres para que el paciente o el pequeñito pueda tener diferentes opciones de poder erradicar este hábito. Bien, ahora nosotros tenemos el hecho de que un paciente que es alimentado por biberón seguramente va a tener también alguna predisposición para poder ser candidato o poder ser un paciente que también vaya a tener instaurado el hábito del uso del chupete como un tranquilizador. Y si esto perpetúa el hábito, en el momento en que se retire el chupete, pues seguramente también el paciente va a necesitar tener ese efecto tranquilizante y pues bueno, nos va a llevar a una a una succión digital. Entonces es importante tomar en cuenta estas tres imágenes. Aquí mismo lo pongo, una imagen dice más que 1000 palabras y es aquí donde nosotros entramos, que el uso prolongado del chupón o el chupete podría llevarnos a alteraciones dentofaciales que podrían considerarse como una maloclusión de tipo severa o una maloclusión, la cual pues podría ser difícil de resolver. Ahora, el uso del chupón, o también conocido como la succión nutritiva, es importante que tomemos en cuenta las diferentes indicaciones y contraindicaciones que existen para la succión no nutritiva al uso del chupón, ya que a diferentes edades los pacientes podrían utilizar el chupón sin que este sea un problema, sino por el contrario, nos podría dar grandes beneficios. Bien. Ahora, los antecedentes etiológicos. Bueno, en primer lugar vamos a tener el desapego o reemplazo del biberón por el chupón, como ya se los había mencionado. El paciente se le retira lo que es el biberón y lógicamente pues el paciente va a tener la necesidad de tener ese sentimiento de saciedad o esa válvula de escape. Entonces seguramente va a pedir el chupón o el chupete y en muchas ocasiones pues bueno, los papás también eh, obedecen a entregárselos o facilitárselos, ya que pues en ocasiones es más sencillo esto que brindarle atención a la necesidad que el paciente esté demandando en ese momento. Ahora, la otra característica, bueno, el otro antecedente etiológico también es poca atención por parte de la madre, y con esto me refiero a poca atención no como satanizando el apego de la madre al bebé, sino más bien en situaciones hoy en día como cuestiones laborales, enfermedad u otros. Enfermedades, pues recordemos que algunas pacientes en el periodo del puerperio podrían resultar con algunas enfermedades importantes o con algunas complicaciones las cuales impiden la convivencia con el bebé, debido a que seguramente están ingresadas en ciertas áreas intrahospitalarias en donde es imposible que exista el alojamiento conjunto. Recordemos que el alojamiento conjunto se tiene que dar en las mejores condiciones tanto para la mamá como para el bebé, y en algunas ocasiones las áreas intrahospitalarias en pacientes que tienen complicaciones post cirugía son áreas muy restringidas para todo tipo de personal, incluyendo a un bebé, por el riesgo de infecciones o enfermedades nosocomiales que el pequeñito podría adquirir. El otro antecedente etiológico también son los problemas psicosociales o psicológicos, y con esto me refiero a situaciones de conducta del pequeñito. Recordemos que hay diferentes edades en donde el pequeño pues podría ser candidato al uso del chupón,
pero después de cierta edad ya no lo es. Entonces aquí es donde entrarían las situaciones psicosociales, debido a que en muchas ocasiones el uso del chupón después de cierta edad es una situación o es una válvula de escape donde el paciente encuentra alivio, pero debido a la edad y debido a la presencia ya de los órganos dentarios podría afectar más el desarrollo y crecimiento y por lo consiguiente generar afecciones dentoalveolares de mayor severidad. Ahora, ¿cuáles son los efectos del chupón? Bueno, la primera es la que más nos compete a nosotros como ortodoncistas, que son las deformaciones dentoalveolares y esqueléticas. Bien, ahora, el retraso del habla cuando el chupón se usa en el día o es de uso diurno. La predisposición a la succión digital si se usa después de los 14 meses. Antes de los 6 meses de vida es inofensivo. Después de los 6 meses de vida se relaciona con otitis media. Bueno, voy a retomar aquí el punto antepenúltimo que dice que antes de los 6 meses de vida es inofensivo. Quiere decir que de los 6 meses al día de nacido de un pequeñito sería inofensivo el uso del chupón. Sin embargo, aquí también está siendo muy específico que después de los 14 meses de edad un paciente podría, al retirarse del chupón o en conjunto con el uso del chupón, el paciente podría también estar desarrollando el hábito de la succión digital. Ahora, entre los 6 meses hasta los 14 meses podría tener el paciente la presencia de enfermedades oportunistas o bueno, en este caso las otitis medias, y esto tiene que ver con ciertas predisposiciones o ciertas posiciones anatómicas propias de los pequeñitos de esta edad. Más adelante lo vamos a desarrollar de una forma más visual, más gráfica. Ahora, ¿cuál es la principal deformación dentoalveolar que el uso del chupón nos va a provocar en los pacientes? Es la mordida abierta anterior y el colapso en algunas situaciones del maxilar. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Bien, pero la principal es la mordida abierta anterior. Ahora, así es como se ve. Estos son tipodontos de muestra que seguramente son muy didácticos en la consulta cuando les explicamos a los papás de un pequeñito las consecuencias del uso de un chupón. Ahora, como ya se los había mencionado, existe una edad en donde el chupón es inofensivo. Es desde el día de nacido hasta los 6 meses. Si existe alguna indicación para el uso del chupón, lo más lógico sería utilizar la mejor la mejor marca o el chupón con mejores características anatómicas para poder ser utilizado por nuestros pequeñitos o por nuestros pacientitos. ¿Cuál sería ese? Bueno, el doctor Walters, que es el creador del Bionator, en conjunto con el doctor Adolf Müller, crearon la marca de Nuuk. En esta marca de chupones, es alemana, pero en esta marca de chupones crearon lo que es la tetina o el chupete anatómico o también chupete asimétrico. ¿Por qué le denominan así? Por la simetría que conlleva la forma del chupón. Veamos, por ejemplo, el chupón que es de cereza o en tetina de cereza o en tetina de gota. Toda la morfología es simétrica. Sin embargo, en el que es la tetina anatómica o el chupete que es asimétrico, bueno, tiene una parte que va a asentar donde está el dorso de la lengua y la otra parte que es la superior va a asentar en la forma del paladar. Si ustedes recuerdan, yo puse una imagen. En esta diapositiva se ve perfectamente cómo se amolda la tetina anatómica o el chupete asimétrico a la cavidad del neonato, a la cavidad del pequeñito. Bien, eso es para tomar en cuenta si es que en algún momento nuestro paciente es candidato a el uso del chupón por circunstancias muy específicas. Debemos de recomendar en la mayoría de los casos este tipo de chupones. Ahora, ¿existe alguna indicación para el uso del chupete? Pues a esto es a lo que me refería. Si vamos a indicar o existe alguna indicación para el uso del chupete, deberíamos de estar indicando el chupete que les mencioné hace un momento. ¿Y cuáles son estas indicaciones? Bueno, el principal, y me parece que para mí es el más importante, es el síndrome de muerte súbita del lactante. O sea, los pequeñitos deben de dormir seguros y la neuroestimulación y también el sentimiento de seguridad que provoca el uso del chupón en estos pequeñitos neonatos, pues bueno, es importante
que se tome en cuenta y en consecuencia pues bueno, es de aquí la recomendación del uso del chupón. Entonces es importante en este factor de riesgo. Ahora tenemos otras indicaciones, que es el viaje en avión. ¿Por qué en el viaje de avión? Bueno, por la liberación de la presión, por el cambio de la altitud. Es importante que los pequeñitos pues puedan liberar esa presión que se genera al momento del despegue de los aviones. Pues bueno, aumenta la presión atmosférica y por consecuencia, bueno, podrían tener lo que nosotros comúnmente experimentamos como oídos tapados, que lo más fácil en un adulto pues es tratar de bostezar o hacer ejercicios de abrir y cerrar la boca. Por consecuencia pues bueno, se va a descomprimir esta presión que se encuentra guardada a través de la trompa de Eustaquio. Ahora, si ustedes recuerdan, les había comentado que algunos pacientes con el uso del chupón podían desarrollar otitis medias, y eso quiere decir por casi lo horizontal que se encuentra en la trompa de Eustaquio entre lo que son las vías aéreas y el oído medio. Entonces es más fácil que pueda existir alguna contaminación, más aún si el chupón no se esteriliza o no se lava o no se higieniza de forma correcta. En un adulto obviamente pues bueno, es más complejo que esto suceda debido a que el canal ya tiene una cierta inclinación, la cual pues impide que por gravedad a las infecciones de vías aéreas pues bueno, puedan subir a lo que es el oído medio y en consecuencia provocar otitis. Entonces no es imposible, por eso existen las otitis medias, pero es más común en un bebé. También de ahí que algunos de pediatras, algunos neonatólogos, bueno, contraindiquen también el ejercicio de la natación debido a este tipo de características anatómicas propias de los pequeñitos. Ahora, ¿en qué otro lugar o en qué otra situación está indicado el uso del chupón? Bueno, va a ayudar a establecer mejores reflejos de succión nutritiva en los primeros días del neonato. Esto debe de quedar muy claro y muy específico. Recordemos que el engrama muscular que se desarrolla en los pacientes que tienen una succión o una nutrición con seno materno no es el mismo que se desarrolla en los pacientes que tienen una nutrición a través de biberón. Sin embargo, nosotros debemos de ser muy conscientes que cualquier estímulo que un neonato pueda tener en el tipo de succión que nosotros estemos o se esté generando, bueno, no es otra cosa más que neuroestimulación para el pequeñito. Y la neuroestimulación es importante en esta etapa de la vida de los pequeñitos, ya que podría ser la diferencia entre que un pequeñito pueda mejorar de alguna condición crítica y también que pueda empeorar. El hecho de que el paciente tenga una succión no nutritiva no significará que pueda tener mejor agarre del seno materno. Sin embargo, pues bueno, las estimulaciones que se le dan a la corteza prefrontal pues bueno, son importantes. Una de ellas pues debemos de recordar que siempre va a ser la luz, el sonido, el movimiento. Entonces entre más estimulados estén los pequeñitos pues bueno, en condiciones críticas es mejor. Ahora, ¿en qué otra situación puede estar recomendado el uso del chupón? Pese a que a lo mejor algunos también tendrán aquí alguna situación de discrepancia con un servidor, está indicado, o en algunos países está indicado, que se les dé el chupón con sacarosa al 20%. Esto es porque pueden manejar mejor las situaciones de estrés y dolor. Recordemos que algunos pequeñitos, pues bueno, al momento de nacer tienen algunas condiciones propias sistémicas que los obliga a quedarse en la UCI. Entonces esto pues a veces es muy complejo para los pequeñitos, aunado que es un desgaste físico, emocional, entonces tanto para los papás como para el pacientito. Entonces está indicado que también en algunos hospitales sí tienen esa indicación o siguen esta pauta en donde la sacarosa al 20% introducida en un chupete pues bueno, va a ayudar a estas situaciones críticas en los pacientitos neonatos. Bien, bueno, y a manera de ironía, también la otra indicación para el uso del chupete, pues bueno, es en las sesiones de newborn, para que salgan preciosos los pequeñitos. ¿Qué acciones son las que yo puedo recomendar a los papás de los pequeñitos para que se pueda ir retirando el chupón? Bueno, existe mucha bibliografía sobre este tema,
pero a nosotros como ortodoncistas, pues bueno, lo que más nos compete son las deformaciones dentoalveolares que podría provocar el uso del chupón y subsecuentemente el desarrollo de un hábito como lo es la succión digital. Sin embargo, si tenemos áreas de oportunidad en donde podemos brindar información a los papás del paciente, sería correcto que esta información sea precisa y objetiva. Entonces, debemos de ser muy honestos con nosotros mismos y también con los papás de nuestros pacientes. Y lo principal es dejarles en claro esto. El chupón le ha ayudado mucho a tu bebé, pero también te ha ayudado mucho a ti. Y esto me refiero a que en ocasiones el uso del chupete pues bueno nos brinda tiempo, y nos brinda tiempo porque el pequeñito se entretiene o tiene ese sentimiento de satisfacción y por lo consiguiente pues bueno se mantiene en silencio, se mantiene quieto, y eso nos permite en muchas ocasiones a los papás o a los pacientes o los papás de nuestros pacientes desarrollar actividades laborales o de ocio. Entonces debemos de ser muy conscientes y concientizar a la vez a los papás de nuestros pacientes sobre esta situación. Ahora, yo pongo aquí ciertos parámetros en cuanto al uso del chupete con sustento bibliográfico. Por ejemplo, está recomendado que del día de nacido o de los 0 días pues a los 6 meses el chupón se le puede dar a los pequeñitos cuando ellos lo pidan, a la hora de la siesta y durante la noche, no dejando de lado que la succión no nutritiva es eso, o sea, es una succión que no va a nutrir al pequeñito, pero que sí lo va a fatigar y seguramente también va a ayudarlo en alguna neuroestimulación, pero no debemos de olvidar que los pacientitos deben de ser nutridos, ya sea con seno materno o con biberón. Sin embargo, de los 0 a los 6 meses está indicado a libre demanda. De los 6 a los 12 meses es más recomendable brindarle otras opciones de texturas u otras actividades. En pocas palabras, es brindarle tiempo a estos pacientes. Recordemos que el desarrollo de la corteza prefrontal es invaluable en los primeros años de vida y sobre todo en los primeros meses. Entonces, está contraindicadísimo el uso de las pantallas, ya que pues bueno, nos van a brindar lo que es luz, movimiento y sonido, pero de una forma diferente a la forma en que nosotros podríamos estimular a nuestros pequeñitos mediante ejercicios físicos, mediante música, mediante nuestra voz, mediante actividades propias y acordes a la edad de nuestro pequeño. Entonces es mejor tener una asesoría muy profesional y muy objetiva sobre este tema, que es la estimulación temprana. Sin embargo, se requiere tiempo, pero es tiempo de calidad y es tiempo que se le está dedicando a estos pequeñitos. Debemos de concientizar de esta situación a los papás de nuestros pacientitos y pues bueno, en este caso yo también soy papá, también soy muy consciente de ello. A partir del año es recomendable que solamente se le dé por las noches, y esto con la finalidad de no crearle inseguridades al pequeño o de brindarle ese sentimiento de confort, bien, de tranquilidad. Sin embargo, pues bueno, también tendríamos que empezar a hacer la negociación en cuanto a el retiro del chupete ya con un niñito de 1 añito. Bien, a partir de los 2 años, o sea, hay que ser muy firmes en esta decisión y hay que tratar de evitarlo en la medida de lo posible mediante negociaciones o mediante refuerzos positivos a la conducta, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuáles son los refuerzos positivos a la conducta? Bueno, primero que nada hay que preguntarle al pequeñito si está dispuesto o ya es su deseo dejar de usar el chupete. Si el pequeñito nos dice que sí o nos dice que no, va de acuerdo a esta respuesta va a ir encaminada a las acciones que vamos a tomar para poder ir llevando de la mano a nuestro pequeñito para dejar el uso del chupete. Ahora, ¿cómo lo podemos abordar? Hay muchísimas formas de cómo abordar esta actividad que realmente pues, va a ser un cambio para nuestro pequeñito, para nuestros pacientitos. ¿Cómo lo podemos hacer? Se lo podemos plantear como un cambio de etapa en su vida. Podemos decirle obviamente esto a solas, si es que el núcleo familiar se compone de niños más grandes, o sea que el pacientito tenga hermanitos más grandes. Nosotros podemos hablar a solas con el pacientito, mejor dicho, la mamá o el papá tiene que hablar a solas con el pacientito y le tiene que plantear el cambio de etapa de vida. Le podría decir, mira, tú ya vas a ser un niño grande, es momento que dejes el chupón, no sé si estés de acuerdo, y empezar a hacer la negociación y empezar a darle esa confianza de que él ya es una persona más grande y que por lo consiguiente pues bueno, tiene que dar ese salto, tiene que dar ese brinco en su vida.
La otra es que nosotros podemos dejarle el chupón durante la noche y en el momento en que el pequeñito lo suelta, podemos hacer nosotros la acción de cortar la punta del chupón de tal manera que, bueno, pierda esa consistencia firme que normalmente es lo que a los pequeñitos les gusta para seguir succionando, y le podemos dar como pretexto que los dientes ya rompieron el chupón y que entonces en la medida de lo que conlleva esto, pues bueno, va a seguir pasando con los chupones que él siga utilizando. Entonces podemos ir haciendo este acto y podemos reforzarlo como una acción positiva, diciéndole: mira, o sea, tus dientes están nuevos, tus dientes tienen mucho filo, están nuevecitos, mira, son tan fuertes, tienes tanta fuerza que ya hasta rompiste el chupón. Entonces eso le va a generar confianza y va a ser un refuerzo positivo para el pequeñito. La otra acción podría ser también el trueque por un juguete o un artículo de interés del pequeño. ¿A qué me refiero con esto? Podemos llevarlo a una tienda previo acuerdo ya con la persona que nos va a hacer el cobro del juguete o del artículo en cuestión, y podemos, bueno, hacerle, guiñirle el ojo, explicarle cuál es la temática, y nosotros podemos hacer un acto simbólico en donde nuestro pequeñito o donde el pacientito va a llevar todos sus chupones y los va a cambiar a forma de trueque, de tal forma que el pago por el juguete o el pago por el artículo de interés del pequeñito van a ser los chupones. En el momento en que él deja los chupones en una bolsa o en un bote, pues es un acto también simbólico, pero también es un acto que hace consciente al pequeñito que esos chupones ya se quedaron en la tienda, pero que a cambio obtuvo un refuerzo positivo, en este caso pues el juguete. Bien, la otra acción que podemos tomar también es la donación a otros bebés. Podemos incitar a nuestros pequeñitos, podemos incitar a nuestros pacientitos a decirles: oye, tú ya eres un niño más grande, mira, existen otros bebés y estos bebés también ocupan chupones, ¿no te gustaría donarlos para que ellos también estén contentos, estén tranquilos como tú lo estuviste cuando fuiste bebé? Y esto también, pues bueno, le va a generar al paciente una situación, un sentimiento de confianza, de que él está pasando otra etapa más. Entonces esto pues también es un refuerzo positivo. La otra es el globo de helio, tal cual como se le escribe la carta a Santa o a los Reyes. Bueno, aquí podemos hacer también ese acto simbólico de comprar un globo con helio y amarrar un chupón y pues bueno, soltarlo, pues vaya, para que el chupón ascienda, y podemos decirlo como un acto simbólico, pues que ese chuponcito se va a ir al cielo para algún querubín o para algún angelito o para el niño Dios, no sé. Esto va a depender de acuerdo a la convicción de fe que tenga el núcleo familiar. Sin embargo, pues bueno, es un acto también simbólico que ayuda al refuerzo positivo para poder dejar el chupón en estas etapas críticas de la vida donde podrían generar malformaciones dentofaciales en estos pequeñitos. Ahora, la última, que es también recomendación, es enterrarlo con una semilla para que dé fruto. Esto es algo muy simbólico para el pequeño, pero podemos hacer por ahí un poco de truco con nuestros pequeñitos para tenerlos más motivados y más incentivados con este refuerzo positivo. ¿A qué me refiero? Podemos enterrar el chupón con una semilla, podemos echarle el agua, podemos ir cuidándolo y esperar a que obviamente crezca la plantita, pero también podemos hacer la situación de que una vez que se entierra el chupón con la semilla, pues bueno, por la noche el papá o la mamá tendrá que hacer el replantado de algún arbolito, de alguna planta, de tal forma que cuando el pequeñito al otro día despierte pueda encontrar una plantita que ya esté crecida o una plantita que ya esté, vaya, floreciendo. Entonces esto le va a dar al pequeñito ese sentimiento de obligación, ese sentimiento de protección, pero también es un refuerzo positivo en donde él está viendo que gracias a la acción que él hizo y al desapego de este uso de chupete, pues bueno, está generando algo que seguramente va a requerir de su cuidado también, lo cual pues podría ser una plantita o un arbolito. Bien, estas son algunas recomendaciones que un servidor da. Algunas de ellas yo las ocupo, las prescribo o las aconsejo a los papás de mis pacientes pequeñitos. No es que yo reciba muchos pacientes odontopediátricos, sin embargo, pues bueno, a veces es muy común que llevan a la hermanita mayor para tratamiento ortopédico u ortodóncico, y de repente pues bueno, se da la situación que los pequeñitos están a veces un poco inquietos en la sala de espera, y me llego a percibir o llegamos a percibir con mi asistente que algunos tienen el uso del chupón después de los 2 años. Entonces es de una manera muy también
muy positiva y muy asertiva. Nosotros hacemos las recomendaciones a los papás de nuestros pequeñitos, a sabiendas que esta recomendación es meramente profesional y es para bien del desarrollo craneofacial y dentoalveolar de nuestros pacientitos o de nuestros futuros pacientitos. Bueno, espero que les haya gustado y seguimos en comunicación. No tardaré en subir el video que es de succión digital. Saludos, bye.